Bueno, la cuestión del zapatismo en este aniversario, primero de todo agradecer la invitación a poder platicar algo sobre algo referente al problema a la cuestión del zapatismo en la Revolución Mexicana. Yo creo que me voy a referir a eso, la importancia que tuvo el movimiento zapatista. Obviamente para Morelos es evidente, el pueblo de Morelos protagonizó el movimiento en su fase inicial y fue un permanente animador hasta 1919, 1920, y luego, y el general Zapata, pues, nacido en Anenecuilco, uno de los grandes próceres de Morelos. Pero en realidad lo que quería yo referirme más es por qué el zapatismo es importante en términos globales de la Revolución Mexicana. ¿Cuál es el sentido del zapatismo en la Revolución Mexicana? ¿Qué aportación original hizo a la Revolución Mexicana? Pues en primer lugar decir que la Revolución Mexicana es uno de los grandes acontecimientos políticos sociales del siglo XX, es de hecho la primera gran revolución del siglo XX, en un siglo que se caracterizó por revoluciones sociales. Quizá el único antecedente, bueno, el único antecedente que podemos registrar es la primera revolución rusa en 1905-7, pero digamos, la Revolución Mexicana se inicia inclusive antes de otra de las grandes revoluciones, la China, en 1911, ¿no? Es totalmente coetánea con la Revolución China. ¿Cuál fue el sentido inicial de la revolución con el maderismo, con el rechazo a la dictadura del general Díaz, todo ese primer movimiento? Pues es un sentido democrático. Podríamos acotarlo exclusivamente al tema electoral. Yo creo que no, aunque el problema se desata en la elección presidencial o reelección presidencial de 1910. En realidad de lo que se trataba era de modernizar el sistema político. El maderismo significa esencialmente eso, modernizarlo en un sentido democrático, y, y entonces el maderismo encuentra allí una gran corriente de opinión favorable en México, ¿verdad? Y de ahí su más o menos rápido triunfo. La dictadura de Díaz había llegado de alguna manera a su conclusión efectiva en cuanto a sus realizaciones y también en cuanto a su problema esencial, que era la sucesión presidencial, como dijo Madero en el título de su célebre libro. Pero yo creo que esto, con toda la importancia que tiene y con la importancia que hoy, digamos, donde hay que perfeccionar el sistema democrático mexicano, el sistema de participación de la ciudadanía, perfeccionar los controles, etcétera, etcétera. Yo creo que este es un componente que hace muy considerable la aportación del maderismo. Pero el otro componente, que era una extrema originalidad de la Revolución Mexicana, es el llamado componente social. No es que lo democrático no sea social, digamos, el componente social en cuanto a las reivindicaciones populares más profundas, y en este caso el problema de la tierra para los campesinos, que no es un problema únicamente mexicano, un problema universal. El campesino oprimido, la clase oprimida por excelencia a lo largo de los siglos, pues tenía una reivindicación inmediata que es la de la tierra. Y esta reivindicación de la tierra es tomada sensiblemente por el movimiento zapatista de Morelos, va a estructurarse precisamente en el plan de Ayala, esta solicitud, va a coincidir con un proceso mucho más amplio en México. La otra gran corriente de otras características sociales, pero la otra gran corriente reivindicatoria de la tierra va a ser la del villismo en el norte, digamos que también lo que fue el componente constitucionalista de la Revolución Mexicana, o sea, la corriente Carranza y fundamentalmente Obregón y los sonorenses, pues también tuvo un claro sentido agrarista. El problema de la tierra es un problema muy fundamental, fue un problema fundamental en la Revolución, y bueno, las dos grandes corrientes populares, zapatismo y villismo, lo representan en cabalidad, inclusive en continuación del proceso político armado de la Revolución. En ese sentido, bueno, es indudable la aportación del zapatismo. La originalidad de la Revolución Mexicana en buena medida radica en el zapatismo, el hecho de que la reivindicación que va a dar origen a la reforma agraria esté en el plan de Ayala y luego sea retomada
en la Constitución del 17 y en toda la acción agrarista desde Obregón en adelante, bueno, fundamentalmente luego en el sexenio del presidente Cárdenas, pues yo creo que esto es sin duda algo que hay que subrayar, que no por dicho, por sabido, está de más decirlo, hay que subrayar esta gran contribución del zapatismo. Pero yo creo que acá es donde hay que colocar otro elemento del zapatismo que me parece esencial y que debe animar esencialmente el debate político aún hoy, a 100 años, digamos, de la conclusión de la fase armada de la revolución y a un poquito más de 100 años de la muerte del general Zapata, ¿no? Que es el tema de la autonomía de los pueblos. ¿Qué quiere decir la autonomía de los pueblos? El segundo gran componente del zapatismo, el hecho de que el agrarismo y la demanda de tierra se insertara en el programa de acción de los gobiernos revolucionarios y postrevolucionarios, hizo de que de alguna manera, propagandísticamente, ideológicamente, el zapatismo quedara reducido a esta articulación de la solicitud de tierras y a 100 años, digamos que de una manera u otra, no voy a hacer el balance de la reforma agraria, pues efectivamente el problema de la tierra se resolvió, se abrieron otras cuestiones respecto de la tierra, pero el problema en sí de la tierra se resolvió. Eh, Quiero decir, se agotó, la tierra se repartió. La gran hacienda dejó de existir en el proceso que va de 1920 a 1940. El otro gran tema es el autonomismo, digamos, el eje fundamental del plan de Ayala no era únicamente el reparto del recurso, sino cómo se hacía el reparto del recurso, quién tenía la potestad de decidir sobre los recursos. Y aquí viene una gran división, digamos, el hecho del constituyente de Querétaro y la acción más o menos radical respecto a la reforma agraria, desde los gobiernos de Obregón hasta el gobierno de Cárdenas, digamos, esencialmente la capacidad de decisión en los gobiernos. O sea, desde la alianza del zapatismo con el Partido Nacional Agrarista en el 20, con Obregón, hasta el cardenismo y posteriormente todos los restantes gobiernos que repartieron tierras desde el punto de vista de que la capacidad decisoria del reparto de tierra fuera en términos de los gobernadores primero, dotación provisional y finalmente la autoridad presidencial. En buena medida el presidencialismo mexicano tiene uno de sus grandes instrumentos de poder en esta capacidad ejecutiva de resolución agraria. El presidente es quien otorga la tierra. Esto está en las antípodas de lo que planteaba exactamente el zapatismo. El zapatismo planteaba que los recursos eran del pueblo mexicano, eran fundamentalmente de las comunidades, de los pueblos, de las comunidades, de los campesinos, que la capacidad de resolver acerca del destino de los recursos, su usufructo, su utilización, su reparto, era precisamente privativo de los pueblos, de las comunidades. Esto es lo que se hizo en la reforma agraria, lo que se pudo hacer en la reforma agraria del propio general Zapata en el año 14 al año 15, 16, 17, hasta que interviene el carrancismo en Morelos. Creo que este es un ejemplo esencial. Y esta cuestión fue retomada por todos los movimientos populares no subordinados a los gobiernos revolucionarios y posrevolucionarios. Es decir, la autonomía del movimiento popular, la autonomía de decisión, que hay que tomarla no solamente sobre el tema de los recursos, hay que tomarla en términos mucho más amplios, políticos. Las comunidades deciden y en definitiva la idea del zapatismo de que México fuera una asociación libre de comunidades libres, en esto se conecta mucho con el pagonismo, pero yo esa otra gran corriente no suficientemente valorizada todavía, aunque va en aumento esa valorización en la historiografía de la Revolución Mexicana, pues yo creo que el zapatismo en este sentido, es crucial retomar esta segunda parte. Sí, deseo de justicia social, deseo de distribución de la tierra, ambición social y impronta social de la revolución, pero también una capacidad política que difiere totalmente del centralismo y del presidencialismo y del autoritarismo que sino los regímenes casi en su totalidad los regímenes provenientes de la Revolución Mexicana y que tenemos todavía un siglo de discusión en torno a eso. Entonces, bueno, yo lo que quería transmitir, espero que haya sido más o menos claro, era precisamente
este segundo aspecto, es decir, revalorizar fundamentalmente este segundo aspecto del zapatismo que ha sido traído a la palestra desde los años 90, no exclusivamente por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde el 94, aunque fue un factor muy importante, ese sino yo creo que está en el debate abierto de la profundización de la democracia mexicana. Si México va a ser un país democrático, si México va a crecer modernamente y va a solucionar muchos de sus problemas, va a ser sobre la base de una profundización de la democracia. Y este sentido, la reflexión sobre este contenido esencial del zapatismo es evidentemente muy importante y muy fundamental. Bueno, esto era más o menos lo que quería yo afirmar acerca del zapatismo en este nuevo aniversario del natalicio del general. Y bueno, muchas gracias.